Entonces comenzamos con la revisión de la tarea 3 y este primer problema nos dice que queremos hacer una contraseña y contamos con 6 símbolos. La contraseña tiene que tener 5 caracteres de entre estos 6 símbolos y nos dice que se tiene que usar mayúscula y se tiene que usar minúscula. Más o menos como una contraseña de correo o algo así que a uno le piden, depende incluso del sitio, que use ciertos caracteres especiales. Claro, aquí están, aquí lo tenemos mucho menos caracteres, entonces el número se hace más chiquitito. Em, entonces aquí necesitamos una estrategia para contar em, con cuidado, ¿verdad? Porque si no nos restringimos, bueno, pongamos así, sin restricción, ¿qué significa sin restricción? O sea, si yo digo, hago una contraseña de 5 caracteres, la respuesta sería que tenemos 6 opciones para cada espacio, ¿verdad? Como el primer carácter, tenemos 6 opciones, 6 para el siguiente, 6, ¿verdad? Entonces tendría 6 a la 5. Ok, lo que hay que tener cuidado es asegurarse que haya una mayúscula y asegurarse que haya una minúscula. El tema aquí es tener cuidado de no contar más de la cuenta, porque a veces, o bueno, incluso a veces menos, porque a veces uno puede decir como, bueno, voy a asegurarme que hay una mayúscula en una posición y ya puse la mayúscula, ahora me aseguro que hay una minúscula en otra posición. Voy a decirlo de lado porque eso no lleva a la respuesta. Entonces, que puede ser, por ejemplo, tengo 6 opciones para escoger dónde la mayúscula. Una vez que la escogí, me quedan 5 para la minúscula. Todo bien. Ahora me quedan 4 espacios. Puede ser cualquiera de las 6 letras y eso me queda ese por 6 a la 4. Pero el problema ahí es que la mayúscula, bueno, que va a haber varias mayúsculas y varias minúsculas. Entonces estamos contando más elementos de la cuenta. Y una forma sencilla de hacer el conteo puede ser más bien usando complemento, que eso significa contar las contraseñas malas y quitarlas. Entonces, sin restricción, o sea, este de arriba sería el número total, ¿verdad? Este es el número total. Y tenemos dos tipos de contraseñas malas, que sería, por ejemplo, use solo minúsculas, que sería parecido al conteo de arriba. Tengo 5 espacios, 3 opciones para cada carácter, entonces tendría 3 a la 5. Y de forma análoga, solo mayúsculas, 3 a la 5. Entonces lo que vamos a hacer es que la respuesta es quite las contraseñas malas, o sea, el total quitémosle las malas. Entonces el número de contraseñas buenas, buenas, sería, pues el total menos las malas, sería 6 a la 3, perdón, 6 a la 5 menos 3 a la 5 menos 3 a la 5. O lo podríamos escribir también como 6 a la 5 menos 2 por 3 a la 5. Y bueno, ahí ya lo podemos calcular, sabemos multiplicar y lo que sea. Pero siempre es buena idea para practicar un poquito, bueno, recordar que podemos factorizar. Al hacer un cálculo de estos suele ser más sencillo factorizando. Y en factor común, bueno, 6 es 2 por 3, ¿verdad? Entonces hay un factor común que es 3 a la 5 y luego me queda un 2 y del 6 a la 5 pues ya le saqué todos los 3 y de los 2 me quedaron 4. 2 a la 4
menos uno. Esto es 2 a la 4 es 16 menos uno 15. Entonces me queda 3 a la 5 por 30, de que a fin de cuentas es 3 a la 6 por 10. Bueno, las potencias de 2 uno debería recordarlas rápidamente o usar calcular rápido. Las de 3 pues parecido, es un poquillo ya más largo, ¿verdad? 3 9 27 81 243 y luego 729 con un cero. Es el número de contraseñas que usan al menos una mayúscula, al menos una minúscula. Entonces aquí, bueno, el recordatorio es, a veces es más sencillo contar lo que está mal, contar lo contrario a lo que nos piden. En este problema 2 tenemos otro problema de parte entera. Bueno, en la tarea uno ya había parte entera. Y lo que nos dice es resolver esta ecuación sobre los reales. Este número igual a uno, ¿verdad? Y lo que está fuera de la expresión es una parte entera. Entonces, eh, significa que la ecuación se cumple. Lo vamos a desglosar poco a poco. Si solo si, pues lo de adentro tiene parte entera uno. ¿Y eso qué significa? Un número tiene parte entera uno. O sea, lo de adentro sería, pues, esto como tal. Necesitamos que eso tenga parte entera uno. Y la parte entera es uno si solo si el número está entre uno, es menor o igual que uno. Y es menor o igual que 2. ¿Ok? Em, si uno analiza esta expresión un poquito, por lo menos en los positivos es un poco más claro. Es una expresión que crece, o por lo menos no decrece. O sea, entre más grande sea la X, más grande es este producto. Hay una pequeña excepción que se mantiene constante, ya ahorita voy a eso, pero lo que podemos observar es, por ejemplo, que si, si X fuera mayor que 2 mayor o igual que 2 entonces la parte entera de X sería mayor o igual que 2 y si lo junto a eso, multiplique por X, todo es positivo, esto va a ser mayor o igual que 4. Entonces no cumple, no cumple la ecuación. Entonces escogí 2 porque en 2, ya vamos a ver que en uno sí lo cumple, eh, pero bueno, tal vez hagamos ese caso primero. O sea, uno puede dividir R en trozos, ¿verdad? Por supuesto que necesitamos que sea una división que no tome tanto trabajo o que tenga cierto sentido. Y 2 si nos va a servir si partimos en uno, ¿verdad? Si la parte entera de x es uno, de ahí resulta que x por parte entera de x es lo mismo que x, ¿verdad? Y si vuelvo a sacar parte entera, entonces parte entera de x por parte entera de x, que ya dijimos que lo de adentro es x, es la parte entera de x que estamos asumiendo que es uno. Entonces eso sí cumple la ecuación. Si cumple lo que pedimos, entonces aquí nos da valores de x que cumplen, son aquellos con parte entera uno. Ese es el intervalo x es mayor o igual que uno, pero menor estricto que 2. Luego podemos seguir con los positivos o no negativos, que es, bueno, ¿qué pasa si x es mayor o igual que cero, pero es menor que uno? Bueno, en este caso, la parte entera de x es cero. La parte entera de x va a ser cero. Y
Y entonces x por parte entera de x es cero. Y por supuesto que la parte entera de cero es el mismo cero. Entonces esto no cumple la ecuación. Ok, entonces no cumple tampoco. Entonces, trabaja los positivos o incluyendo el cero, porque el producto se comporta bien, bueno, en sentido de tamaño, ¿verdad? Se mantiene un orden, pero podemos también examinar qué pasa con los negativos. ¿Qué pasa si x es negativo? Em, bueno, aquí el tema es que si x es muy pequeñito, bueno, por ejemplo, si x es, em, empecemos con menor que menos uno, entonces la parte entera de x va a ser menor o igual que, eh, que menos 2, ¿verdad? Y cuando multiplicamos x por parte entera de x, esto terminaría siendo mayor o igual que 2, ¿verdad? Y aquí el tema tiene que ver con el valor, bueno, podemos verlo con valor absoluto, ¿verdad? Ambos serían negativos, y aquí tal vez hay que tener un poco de cuidado. También recordar, voy a hacer aquí la recta real un momentito. Perfecto. En este intervalo entre cero y uno tenemos parte entera cero, ¿verdad? Que es el entero más grande que está a la izquierda. En este intervalo de menos uno a cero la parte entera es menos uno. Pero aquí estoy diciendo que x es menor que menos uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este intervalo la parte entera es menos 2, pero si nos vamos a la izquierda, la parte entera puede ser cualquier otro entero. Entonces tengo un entero que es, perdón, bueno, si la parte entera es un entero menor o igual que 2 y x es menor que menos uno. Cuando los multiplico se vuelve un número positivo y si nos fijamos en el valor absoluto, los números son, uno es al menos uno en valor absoluto y el otro es mayor que uno, entonces el producto es mayor que 2 y por lo tanto que no cumple, no cumple la ecuación. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, bueno, ¿qué pasa si x está entre menos uno y cero? Entonces, esto me dice que la parte entera de x es menos uno. ¿Ok? Entonces, x por la parte entera de x es menos x y menos x sería un número que es, perdón, aquí voy a incluir igualdad, menor o igual que menos uno. Entonces, la menos x sería máximo uno y sería menor que esto. ¿Ok? Y aquí lo que vemos es, queremos que la parte entera sea, de este producto sea uno, pero un número menor que uno tiene parte entera cero. Entonces, aquí hacemos otro subcaso, que es que si x fuera diferente de menos uno, ¿sí? La parte entera de menos x sería cero. Pero, y aquí está el caso, y es que si x es igual a menos uno, entonces, pues, la parte entera de menos x, bueno, menos x sería uno. Esto sería parte entera de uno, que también es 1. ¿Sí? Entonces, este de aquí, bueno, este subcaso, el primer subcaso no cumple, ¿verdad? Pero este de aquí nos da solución. Entonces, básicamente la respuesta sería, em,
parte entera de x por parte entera de x es uno. Sí, solo sí. em, x es menos uno o x está entre uno y 2 incluyendo, qué un poquito feo, incluyendo el uno pero no incluyendo el 2 menor o igual que uno que 2, ¿verdad? O se puede poner en conjunto solución, sería el conjunto con menos uno unido con el intervalo 1, 2 abierto. Ujú. Pero sí, sí, voy a dejarlo así. En el colegio, bueno, si han visto intervalos, esa es la notación que seguramente usan. eh, Uno luego cambia esta notación de un paréntesis. Cuando, cuando es un intervalo abierto, uno pone un paréntesis, pero voy a hacer la notación que la mayoría usa en el colegio, que es el corchete para afuera. Esa sería la respuesta del 2. En este problema, realmente todo debería salir, o sea, el problema se va resolviendo casi que solo, pero hay que entender muy bien los conceptos que aparecen. Entonces, aquí hay un concepto que, bueno, está en la nota porque podría ser nuevo para la mayoría, que es el concepto de reflexión, que es una especie de espejo. Entonces, lo que dice la reflexión, tal vez si empecemos por entender la reflexión, porque la reflexión usualmente se da con un lado, con un, perdón, una recta. Aquí se especifica que es un lado. Entonces, con un segmento es casi lo mismo. Uno tiene una recta, claro, es una recta, y uno tiene eh, un punto P. Entonces, la reflexión es un punto aquí, con ángulo 90, y de tal forma que esto mida lo mismo que esto. ¿Ok? Y una propiedad que uno puede observar es que si usted agarra cualquier punto en la recta, y esta propiedad es importante, muy importante, si usted agarra cualquier punto en la recta, llamémoslo X, la longitud de X a P va a ser igual a la longitud de X a la reflexión de P. Perdón, aquí me faltó el prima, abajo, B prima. No importa cuál punto agarremos en la recta, va a tener la misma distancia, va a estar a la misma distancia del punto original que de la reflexión. Entonces, de nuevo, como un espejo, claro, el espejo, depende mucho del espejo, a veces distorsiona un poquito las distancias, pero eh, como un espejo que uno ve que está como a la misma distancia del otro lado, la reflexión. Y esto se puede verificar, ¿verdad? Porque se verifica usando semejanza de triángulos, o en este caso usando triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque uno puede ver, por ejemplo, que este segmento, pongámosle nombre, eh, llamémosle, qué sé yo, Y. No, sí, no importa, pongámosle Y. Uno puede ver que el triángulo eh, PYX es congruente con el triángulo P'YX, ¿no? Y eso es eh, es un tema de lado, bueno, podemos verlo así, lado, ángulo, lado, ¿verdad? O sea, el lado XY es compartición de los dos triángulos. eh, el lado PY mide lo mismo que PY' y eso es por la definición, em, ¿verdad? Bueno, aquí la definición lo dice un poquito diferente, pero es esta recta L corta P' en su punto medio, ¿verdad? Entonces,
quiere decir que lo de arriba mide lo mismo que lo de abajo, y el ángulo de 90. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos, eh, y por el criterio lado, ángulo, lado, son congruentes, y la conclusión aquí es esta, que XP y XP' miden lo mismo. Entonces, eso es algo importante que hay que entender de la reflexión. ¿Ok? Y luego hay otros dos elementos que hay que entender muy bien, y para Olimpiadas internacionales es algo que se usa bastante en geometría y que en el colegio casi no se usa, o a veces ni se menciona, no sé, que son dos cosas. Uno es el circuncentro y el otro es el ortocentro. Entonces, nos están diciendo que el circuncentro de un triángulo es ortocentro de otro triángulo. Entonces, hay que entender qué significa eso, ¿verdad? El circuncentro, eh, la definición sencilla de circuncentro es intersección de mediatrices. Intersección de mediatrices. Bueno, es una de, de las definiciones. Realmente esto se puede definir de múltiples formas, tiene diferentes propiedades, pero el punto de este circuncentro, es un punto que equidista los tres lados del triángulo, ¿verdad? Porque una mediatriz, todos los puntos de una mediatriz equidistan un segmento, y usted agarra dos mediatrices, entonces este punto equidista los tres segmentos. Entonces esa propiedad posiblemente la vamos a usar, bueno, si la usamos, que es que el circuncentro está a la misma distancia de los tres puntos, y por lo tanto es que hay un círculo que pasa por los tres puntos, ¿verdad? Que es el circuncírculo. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, vamos a usar que equidista los tres vértices, los vértices. Y el otro es el ortocentro, que es intersección de alturas. Eh, no voy a anotarlo de momento, que es ortocentro. Eso voy a ponerlo solo como intersección de alturas. Entonces, veamos bien los elementos del triángulo y qué nos está pidiendo. Entonces, tenemos el triángulo ABC. Bueno, aquí yo, como les digo, les he dicho antes, mejor dibujar con regla y compás. Por lo menos con regla en este caso. Pero bueno, aquí yo no tengo, bueno, no tengo mucho que hacer. Eh, entonces, digamos que aquí está, pongámosle nombre a los vértices A, B, C. Sacamos las reflexiones. Este sería OA, este sería OB, y este sería eh, OC. ¿Ok? Tal vez hay una observación aquí muy clave, y es que la reflexión, por ejemplo, OA atraviesa perpendicularmente BC, ¿verdad? Pero la mediatriz ya atraviesa perpendicularmente, la mediatriz ya atraviesa perpendicularmente BC, y pasa por O. Entonces, el problema no lo dice de forma explícita, pero esto es una mediatriz. ¿Ok? Esto es mediatriz, esto es mediatriz y esto es mediatriz. Entonces, aquí las observaciones es que estas son mediatrices. Eh, aquí como observación, eh, O, OA,
O, OE o OC son mediatrices. ¿Por qué? Porque es perpendicular a los lados y pasan por el circuncentro. Y eso es lo que hace, y eso ya lo hacen las mediatrices. Entonces tienen que ser las mismas rectas. Ok. Aquí, pues en el dibujo no se ve tan claro, pero eso es lo que hace. Entonces pasa por el punto medio y biseca. Ok, y el problema nos dice demostrar que esto es un no, que es un ortocentro. Intentemos, como, ¿qué significa eso? Que si yo agarro de un vértice y saco la recta que une con ese ortocentro, eso debería ser una altura. Entonces lo que yo quiero demostrar es que, por ejemplo, esto es una altura. Aquí lo voy a extender un poquito. Ahora sí. Quiero demostrar que eso es una altura, ¿verdad? ¿Qué significa? Que este sería perpendicular. Entonces, basta mostrarlo. Aquí hay simetría, ¿no? Si yo muestro, vámonos aquí, queremos ver, queremos ver que O, OA, la recta, es altura. ¿Ok? Entonces, si yo logro mostrar eso, de forma análoga se va a seguir que OC y OOE son alturas y eso entonces nos garantiza que estamos hablando del ortocentro, la intersección de las alturas. Em, y a su vez, bueno, esto nos dice, o lo que queremos es que esta recta que está aquí, que sea perpendicular a OC. ¿Ok? Y hace poquito dijimos que esto era una mediatriz, ¿verdad? O sea, ya tenemos esta perpendicular y queremos la de arriba. Entonces lo que eso nos dice es que queremos mostrar que estos dos son paralelos. Entonces eso nos transforma el problema. Queremos ver que esto es paralelo con esto y de forma análoga, bueno, lo demás es paralelo. Y esto es paralelo. Y vean que el dibujo, a pesar de que está muy mal hecho, no sí se ve más o menos que podrían ser paralelos. O sea que tal vez no está tan mal hecho. Bueno, no son rectos los puntos, pero bueno, hay algo así. Eh, igual encontrar el circuncentro. Por cierto, cuando uno lo hace con regla de compás, lo usual es empezar con el circuncentro, ¿no? O sea, como agarra el punto O, dibuje un círculo y agarra arbitrariamente A, B y C. Entonces, en vez de hacerlo al revés, porque uno puede empezar con el triángulo y sacar las mediatrices y así encuentra el ortocentro, perdón, el circuncentro, pero es más fácil agarrar un punto arbitrario y hacer un círculo y empezar de una vez con el circuncentro. Ok, entonces dijimos que hay una propiedad del circuncentro que seguramente vamos a usar, que es que equidista los demás puntos, para que es el centro del círculo. Es el renazo. Entonces, usemos un colorcito aquí para indicar, eh, bueno, voy a hacerlo con esto. Puede ser, eh, lo usamos como el azul. ¿Sí? Entonces, para no estar haciendo rellenazos, voy a hacerlo con color. Yo sé que OB es igual a OC y esto es igual a OA. ¿Ok? Pero también yo tengo una reflexión. Entonces yo sé que OA, perdón, BA o AO o A, B o A mide lo mismo que BO y COA mide lo mismo que O. Entonces, en realidad tengo muchos segmentos que miden lo mismo y lo puedo hacer aquí. Por ejemplo, verlo aquí, este con este.
Y de forma similar, tenemos esto, mide lo mismo que esto. Tal vez no escribo todos los detalles porque sí se va haciendo mucho. em, para escribirlo con el lapicito. Pero aquí lo que vemos es que estas figuras son, son rombos. En realidad lo que quiero ver es que son paralelogramos. Que son paralelogramos. eh, y eso nos lleva a una caracterización de los paralelogramos, ¿verdad? Los paralelogramos, bueno, anotémoslo aquí abajo. Eh, si uno tiene algo como esto, de hecho, el siguiente problema nos habla de un paralelogramo. Si usted tiene A, B, C, D, entonces tenemos que A, B, C, D es paralelogramo. Un paralelogramo significa que los lados opuestos son paralelos y miden lo mismo, pero realmente basta verificarlo con una pareja de lados opuestos, ¿verdad? Entonces, em, si, por ejemplo, AB es paralelo a DC y mide lo mismo. Entonces, usted tiene una pareja de lados opuestos que son paralelos y miden lo mismo, hablamos de un paralelogramo. Por supuesto que lo mismo si fuera BC con AD, pero lo curioso es que uno también, eh, si uno tiene algo como esto, si AB mide lo mismo que DC y BC mide lo mismo que DA, o sea, si usted ya sabe que las parejas de lados opuestos miden lo mismo, también es un paralelogramo. O sea, esa condición solita me habla de paralelogramo. O más bien, si usted sabe que son paralelos, si AB, y voy a usar el símbolo de paralelo, es paralelo a DC y ya, aquí escribí algo mal. Aquí no era DC, era BC. Entonces, si usted ya sabe que dos lados son paralelos, pues miden lo mismo. Y, o si las dos parejas de lados opuestos son paralelas, o si las dos parejas de lados miden lo mismo. En este caso estamos hablando de un rombo, entonces todo realmente mide lo mismo. Todo aquí mide lo mismo. eh, pero la conclusión aquí, quiero decir, uno de antemano sabe que un rombo es un paralelogramo, por si, lo digo, bueno, si no saben, uno sí, eso siempre se cumple, un rombo siempre es un paralelogramo. Pero digo, en general, si me hubiera salido no un rombo, sino lados opuestos que miden lo mismo, también hablamos de un paralelogramo. Y entonces aquí el tema es que, por ejemplo, esto de aquí, OAC, es paralelo a BO, ¿verdad? Que a su vez es paralelo a OAC. Y BOA es paralelo a OC, que a su vez es paralelo a OE. Entonces, aquí tenemos que bueno, primero voy a subrayar este. Veamos este paralelogramo. O mejor dicho, veamos este cuadrilátero. Veamos que este cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque BOC es paralelo a OA, que a su vez es paralelo a OBC. ¿Ok? Quiere decir que esto es paralelo a esto y además miden lo mismo. Entonces la conclusión es que este de aquí es un paralelogramo. Tal vez no lo voy a, solo pongámoslo aquí. Estos dos son paralelos y miden lo mismo, entonces realmente lo que me interesa es, son paralelos, ¿verdad? Recuerden que esa era nuestra meta y por lo tanto, eh, esta recta o A es perpendicular a OC o E.
Em, el criterio entonces que usamos, y es el que les decía, usamos este criterio, el primero, para que si usted encuentra una pareja de lados que es paralela y mide lo mismo, ya tengo un paralelogramo y por lo tanto la otra pareja de lados es paralela y mide lo mismo. ¿Ok? Aquí, vamos a ver, si estuviera, bueno, ahí escribo los primeros detalles, pero ya se empieza a complicar un poquito escribirlo con esta cosilla. En más espacio lo escribiría con mejor detalle, o sí lo escribiría. Pero más importante que dejarlo escrito es que entendamos la idea y entendamos qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hicimos. Y es, bueno, primero había que entender qué era una reflexión, cómo se comportan reflexiones, que en esencia son esos segmentos azules. Usamos esos segmentos azules y em, y esta perpendicular de aquí, ¿verdad? Y había que entender que lo que queríamos mostrar es que este segmento era perpendicular a este y como ya teníamos una perpendicular, el problema se reducía a mostrar que dos segmentos eran paralelos. ¿Ok? Entonces, si uno entiende todas las propiedades, el problema se traduce en demuestre que dos segmentos son paralelos. Claro, y de forma análoga hay que mostrar, ¿verdad? Como les decía antes, que esto es, eso no, es este de aquí. Bueno, es que está un poquillo feo. Que este es perpendicular a este de aquí, ¿verdad? Pero eso se traduce en mostrar que esos son paralelos, pero es análogo. O sea, análogo significa, ¿verdad? Sería la misma demostración, solo que cambiando las letras por la simetría de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Los puntos no tienen nada especial. Y el otro análogo sería con este, que este es paralelo a este. ¿Ok? Entonces, en un buen dibujo, primero que todo, si uno dibuja esto bien, le van a quedar de fijo paralelos y que miden lo mismo. Entonces, cuando uno dibuja algo bien y ve que algo es paralelo, uno lo pone a sospechar, bueno, parece que son paralelos. Y, y, y es que lo que les decía es, uno, entendiendo las propiedades, sabe que hay que demostrar que son paralelos. Pero tal vez con menos experiencia o en un problema más complicado, no queda tan claro qué condición es equivalente a lo que quiero demostrar. Entonces, un dibujo en el caso de paralelos, y me puede ayudar a sospechar que dos segmentos siempre van a ser paralelos. Si está bien dibujado, van a ser paralelos, ¿verdad? Al rato puede ser que sea pura casualidad, que uno, por la forma que hizo el dibujo, dos cosas quedaron paralelas o parecen paralelas cuando no siempre lo son. Entonces, siempre hay que tener esa precaución. Pero aquí el problema se traduce en demostrar que estos dos segmentos son paralelos usando la propiedad de la propiedad de la reflexión y del circuncentro, que nos dice que estos tres son iguales, y por reflexión todo esto también son iguales, nos da tres rombos o tres paralelogramos, que a fin de cuentas es lo que usamos, y usamos transitividad de paralelo y para mostrar que tenemos el paralelogramo. ¿Ok? Esa sería la solución. En este problema hay una sugerencia, pero no la voy a dar todavía, o sea, bueno, si la revisaron, acá ahí la tienen. La idea no era que pudieran pensarlo sin tener la sugerencia vista de primera instancia. Pero dijimos un momento, hagamos un momentito el dibujo para entender aquí qué está pasando. Entonces, tenemos un paralelogramo. Digan que no me queda tan mal, pero de nuevo, con regla, eh, uno, con compás uno puede copiar un ángulo, ¿verdad? Y así hacer un paralelogramo. O incluso usar también el compás para que mida lo mismo. Entonces, lo que dice es agarre M, el punto medio de CD. Vamos a ver, aquí hay vamos a ver dos soluciones. Esta es la solución 1. Bueno, pues, tal vez, no importa. Bueno, este es M. Entonces, luego nos dice que agarremos el pie de la altura desde B hasta AM, trazar una perpendicular,
¿ok? Y eh, bueno, la sugerencia era extender unos segmentos. Y la cosa es, bueno, ¿cómo piensa uno en eso sin que le den la sugerencia como tal? ¿Verdad? Y es que aquí nos está hablando de un punto medio. Y cuando nos hablan de un punto medio, bueno, a veces es bueno intentar ver si podemos meter más puntos medios o también hablar de paralelas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este punto medio, ¿verdad? Esta es la paralela media de esto que está aquí. O sea, mide lo mismo y es paralelo, es una paralela media. Entonces podríamos, sí, extender, pongámosle nombre a esto, digamos que este C, bueno, este era H, por cierto. Y así tenemos una paralela media. Eh, no dije, bueno, lo que había que mostrar es que BCH es isósceles, por cierto, y ni siquiera es claro cuáles son los dos segmentos que van a medir lo mismo, o sea, de la notación, por lo menos no se especifica cuáles son los dos, pero si hacemos esta extensión, tenemos entonces que esto mide lo mismo que esto. ¿Por qué? Por tales y por paralelas medias, ¿no? Entonces, porque tengo este triángulo y esto de aquí es paralelo a este de aquí, mide la mitad. Entonces, lo que nos dice es que este mide la mitad. O sea, C sería el punto medio de, de BE. Algo que podíamos hacer era trazar, por ejemplo, la perpendicular aquí. Y si trazo esta perpendicular, que no, ¿por qué trazo esta perpendicular? Bueno, de nuevo, por paralela media, ¿verdad? Tendría que esa es paralela a esta y pasa por el punto medio y entonces nos daría que este segmento mide lo mismo que este otro segmento. ¿Ok? Y además hay una razón de dos. ¿Ok? Entonces, tracemos el otro. El triángulo que me interesa es HCB, tracémoslo aquí. Esto que está aquí es una mediatriz, es una perpendicular por el punto medio. Quiere decir que esto de aquí tiene que medir lo mismo que esto de aquí. Bueno, ahí le puse una marquita más. No hacía falta esa marquita. Pongo la marquita. Hagámoslo nada más el color. Esto mide lo mismo que este de aquí, porque C, no le puse nombre a ese punto, pero esto es una paralela media, y a su vez ese medía lo mismo que este. Entonces esto, no era ese color, era otro. Estos tres miden lo mismo, y listo, tengo un triángulo isósceles, que eso es lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Entonces aquí lo que hay que recordar es, puntos medios, busquemos paralelas medias. En este caso, nosotros creamos la primera paralela media, o mejor dicho, ya había una paralela media y nosotros construimos una extensión para tener un triángulo que usara esas paralelas medias, ¿verdad? Y aquí, bueno, sacamos otra paralela media. Es otra, una forma de hacer. ¿Ok? Entonces, ahí ya demostramos que el triángulo eh, BCH es isósceles con CB igual a CH. ¿Sí? Yo no sé si hay alguna notación para triángulo isósceles que indique cuáles son los dos lados que son iguales. O sea, yo no sé si es común denotar el del centro como el del vértice de los cuales salen los iguales o, o es en algún orden ahí no especificado, pero bueno, ahí encontramos que CB es igual a CH. En la solución uno. Quería compartirles otra solución porque también nos dice
algunas cosas interesantes y, y usa otra propiedad que es bueno recordar. Em, pues sigue el tema de paralelas medias y esa es una cosa, ¿verdad? Que en geometría a veces uno tiene que considerar puntos, ¿verdad? No es solo trabajar con los puntos que ya tenemos, que de hecho el problema anterior, que era el de geometría, nos daban ya todos los puntos y había que averiguar cosas de estos puntos, pero a veces uno tiene que inventar algunas propiedades. Entonces, si revisemos con el dibujo parecido al inicial, ¿verdad? Aquí está M, este es AM, como feito, tampoco, un poco mejor. Em, A, B, C, D. Y esta solución, sin extender, más bien uno puede considerar el punto medio de AB. Llamémoslo N. Bueno, y déjeme dibujar también H, que nos interesa. Uno puede dibujar el punto medio y aquí ya estoy, bueno, AB mide lo mismo que DC, entonces cuando tenemos el punto medio, tenemos la misma longitud. Y por lo tanto, bueno, aquí tenemos dos paralelogramos, que sería, por ejemplo, dos paralelogramas adicionales, que sería bueno, NMCB, ¿verdad? Esto es un paralelogramo, usando la misma propiedad de antes, que estos dos son paralelos y miden lo mismo, ¿verdad? Y de forma análoga, pues este también es un paralelogramo. Eso o por tales, tales también nos indica que estamos hablando de un paralelogramo. Pero ¿qué tiene de especial este punto N? Que es el punto es el medio de una hipotenusa. Y una hipotenusa a un triángulo rectángulo, resulta que la hipotenusa es el diámetro del circuncírculo que pasa por el triángulo. Pues por propiedades de ángulos, ¿verdad? Medio, un diámetro sostiene un ángulo de 90. Entonces, el triángulo rectángulo, el punto medio es el circuncírculo, y eso lo que nos dice es que eh, al ser el circuncírculo, bueno, NA mide lo mismo que NB, y por supuesto es el punto medio, pero también mide lo mismo que NC. HN, perdón. Muy bien. Luego tenemos que esto medía lo mismo. La clave está en usar el punto N. Sí, se me había perdido. Usar que NC, bueno, es paralelo a M y mide lo mismo. Y eso se puede verificar, bueno, es una propiedad estándar, pero se puede verificar de nuevo usando que esto es un paralelogramo. ¿Ok? Entonces, vamos a trazar ese segmento. Ya vamos a ver por qué es útil. Entonces, el segmento PNM. Y el tema aquí tiene que ver con este paralelogramo. Bueno, sí, bueno, esto es paralelo con este, ¿verdad? Les decía. Entonces, esto de aquí es un trapecio. Esto de aquí es un trapecio, pero es un trapecio isósceles. Y una propiedad de los trapecios isósceles es que las diagonales
miden lo mismo. O sea, aquí el trapecio isósceles se habla para marcarlo así. Trapecio isósceles usa esta base menor y esta base mayor. Y lo que nos damos cuenta es que usamos pues otro ojo aquí. Las diagonales de este trapecio, que sería NM, miden lo mismo que NC. Ese color no le queda ahí. Usemos tal vez azul. NM mide lo mismo que HC, ¿verdad? Y NM mide lo mismo que BC, precisamente porque este era un paralelogramo. Estamos hablando ahí del punto medio. Es un paralelogramo que parte a la mitad de este de aquí. Entonces, la conclusión es de nuevo que esto HC es igual a CB. Tenemos de nuevo que el triángulo es isósceles. Esa sería la otra forma de concluir.